de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez. Bueno, hoy que también sabéis que suelo hacer un directo a esta hora cuando me da y no tengo nada que hacer. Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre las navajas Spider. Unas navajas que ya tengo enseñado en el canal y no sé por qué motivo no tienen muchas reproducciones. Así que, no sé, vamos a hablar un poquito sobre ellas. Por eso el título de las navajas Spider que no le gustan a los españoles. Era un poquito para atraer a gente. No estoy diciendo que no os gusten, pero bueno. Tengo unas cuantas Spyderco, pero bueno, tengo unas favoritas, ¿no? Bueno, unas favoritas, tengo 5 por ahí, pero bueno, he traído 3. Os quería enseñar esta. Esta que no está muy vista, sobre todo, muy buenas, Alex. Esta no se ve mucho, sobre todo en revisiones en español, y es una navaja basada con estilo Spider, basada en la navaja de Albacete. Como veis, tiene las líneas de Albacete y tiene las líneas típicas de Spyderco, ¿no? Las cachas las tiene en fibra de carbono y tiene un detallito muy bueno. Tiene liner lock, ¿eh? A ver si consigo con una mano. Tengo que hacer estos directos con... Sí, Javi, yo sé que tienes tu primera. Ya te dije que una vez que se tiene la primera Spyderco, se tiene más. Tiene un detallito muy bueno. No sé si lo oís. Que es una imitación a la carraca de la navaja de Albacete, la navaja española. No es más que una... Buenos días, Estefan. No es más que una tuerquecita que tiene dentada y tiene como una especie de pletina. Si esta la llevaría Curro Jiménez, tal. Tiene una pletina y hace el efecto ese de la carraquita. Pero es una navaja muy bien construida, muy contundente. Tiene los típicos agarres de Spyderco. Y Spyderco suele siempre tener... Buenos días, Zazael. Suele tener un agarre adelantado para hacer trabajos más controlados. Son típicos también de Spyderco. Bueno, os contaba un poquito sobre este tipo de navajas. No sé si muy conocidas. Buenas, Mariano. Son conocidas en lo que es nuestro ambiente, ¿no? Pero no son muy conocidas más allá de nuestro ambiente. Estas y las Benchmade, que también tengo Benchmade, que sabéis, si queréis, hay revisiones en el canal. Son unas navajas que tienen... Sí, ¿sabes por qué? Buenos días, Alejandro. ¿Sabes por qué cortan tanto? Porque Spyderco no suele hacer las navajas muy, muy gordas. Buenos días, Andrés. No suele hacer las navajas muy gordas, entonces, y les da unos vaciados planos a la mayoría de ellos y cortan que mete miedo, ¿eh? Entonces, son estilo de navajas muy usables son para lo que son, cortar. Tienen aceros muy de alta gama, eh, pero pero en una navaja, un acero de alta gama, para lo que vas a utilizar una navaja, y sobre todo este tipo que parecen frágiles, pero no lo son, pero que están muy bien construidas, y estos tipos de aceros vienen bien, porque no hace falta estar afilando la navaja tan a menudo, ¿no? Entonces vienen muy bien. Tengo aquí otra, una de las míticas de Spider, que es la 3, la serie 3. Ya veis, esto es una pedazo de navaja enorme. Esto lo puedes agarrar por cualquier lado. Y como os dije, tiene la garra adelantado, típico de Spyderco, y para hacer trabajos controlados es muy finita. ¿Lo ves? Una navaja muy finita, es muy, muy, muy cortadora. Y esto, claro, esto con la punta que tiene, se lo clavas a alguien y uf, llega hasta aquí. Pero bueno, eso son sobre todo cortadoras, ¿no? Son unas navajas cortadoras. Esta es en VG10, esta la compré de segunda mano, me parece, no me acuerdo. Tiene unas poquitas, una mella tiene aquí. Estaba a mitad de precio. Hasta luego, Andrés. Yo ahora mismo voy a trabajar, pero bueno. Tiene una pequeña mellita, por eso estaba a mitad de precio cuando la compré, creo.
Pero bueno, esto aún la tengo ahí porque es una navaja muy grande esta, no la voy a usar. Simplemente lo compré para la colección. Simplemente la tengo que arreglar, ¿eh? Claro, esto entra hasta, esto entra hasta aquí. Mira lo finita que es y la punta que tiene, ¿eh? Esta es la Police. Tenéis la la paramilitary, la military, que son las... Buenos días, Johnny. Son las típicas las míticas de Spider. Y luego tengo otra que le encanta a mi compañero Frankie, que es la Manix. Es un pedazo de navaja, es muy gorda. Como veis, esta es una de las pocas que está hecha en Estados Unidos, ¿eh? Porque esta está hecha en Seki y esta está hecha en Taiwán. Aquí tenemos tres navajas, una americana, que es esta, tenemos la que está hecha en Taiwán y la que está hecha en Japón. Esta es la XL, ¿eh? Tenéis la más pequeñita si queréis una navaja, una manix más contenida, esta es la XL. En foros americanos dicen que posiblemente sea una de las mejores navajas que haya hecho Spyderco en toda su vida. Es una navaja que tiene mucho eso. Sí, a ver, yo creo, Draco apunta ahí, sí, y más bien yo creo que es el precio, pero bueno, pero bueno, lo del título era un poquito para hacer la gracia, ¿no? Porque sé de gente que tiene un montonazo de Spyderco y que no le echa atrás. Buenas, Edu. Son navajas. Es que Javi os lo puede decir. Javi compró la primera, le pasó a Marcos de Big Spain, la primera, hablando con él también un día, o la primera vez que compró una Spyderco, dijo, ¡buah! Son increíbles. Tener una en la mano es otra cosa. Tú le ves las calidades, les ves, esté donde esté construida, ¿eh? Porque los controles de calidad de Spyderco son los controles de calidad de Spyderco. Son unas navajas increíbles. Por ejemplo, esta está hecha en Golden, Colorado. Este es un diseño del dueño de Spyderco. Sí, es eso. A ver, también son eso. Son navajas que o te gustan o no te gustan. No te gustan a medias. Pero es que ya revientan, Javi, ya revientan el mercado en Estados Unidos. Son las navajas que todo el mundo en Estados Unidos tiene una Spyderco. Todo el mundo tiene una Spyderco en Estados Unidos. Para los estadounidenses pues no son tan caras porque son navajas de calidad. Son navajas que vais a tener toda la vida. Porque además son aceros muy buenos. Son aceros que tienen muy buenas prestaciones. Está claro que son navajas para lo que son. Son navajas para defenderse. Incluso, sabéis, los americanos son muy de... Son muy... Estoy leyendo, os estoy leyendo, por eso paro algunas veces. Son navajas que los americanos sabéis que son de pensar siempre en protegerse. Entonces son navajas que son para lo que son, ¿no? Pero también son unas cortadoras natas. El que tengáis una Spider, que sabéis cómo cortan. Que a veces son difíciles de afilar, sí, pero con su tiempo y todo, pues la verdad. Y luego tengo más, hay navajas mucho más caras de Spider, hay ediciones limitadas, hay damascos, son muy bonitos todos. Tiene una cosa muy bonita Spyderco que suele que trabajar con diferentes artesanos, dejan que artesanos les hagan diseños, sean de donde sean, ¿eh? Los tiene australianos, los tiene, creo que son polacos, bueno, de Europa, los tiene de Estados Unidos, lo tiene de muchos sitios. Y creo, no sé si hay alguna que es un japonés, o un japonés o un chino el que tiene también diseños. La Resilience, es que mm, vosotros os ponéis a decir nombres de navajas de Spyderco y son navajas que a todo el mundo nos suena. Lo que pasa que tampoco se ven muchas por ahí, ¿no? Y cuando salen, igual no hay tanto bombo a este navaja. Por ejemplo, yo lo veo en mi canal. Yo cuando los vídeos que tengo también son vídeos de cuando estaba empezando y no, bueno, son como son, ¿no?
Pero bueno, iré sacando otra vez para repetir. Pero son navajas que vosotros veis que no tienen tanto tirón como otras, por ejemplo. Yo creo que tiene más tirón si sacas una Brother o una Land o una Sanremo que, por ejemplo, si enseñas esta navaja. Esta navaja que es un guiño a la cuchillería española, yo no he visto muchas revisiones de esta navaja en española, ¿verdad? Sí que las he visto de los americanos, porque a mí, a ver, es como dicen por ahí, es una navaja, el Spyderco tiene diseños que te gustan o no te gustan. A mí personalmente es una navaja que me gusta mucho, porque además que la quería tener porque era un guiño a la cuchillería española, ¿no? Entonces, y luego tenéis como la que compró Javi, que son más asequibles. Tenéis si queréis más pequeñas, tenéis la Dragonfly, tenéis un montón de una Spider del Lidl lo peta, pero no es lo mismo, ¿eh? Esto, ya, o sea, tú lo has visto. Y eso que son las navajas que tienen, que digamos son sencillitas que hacen en China, porque en China no es que hagan cosas malas, ya sabes que hacen cosas muy buenas, pero habéis cogido tú tienes una que no tiene mucho precio, que no es el precio no es muy elevado y has notado la calidad solo simplemente al tenerla en la mano. Eso eso no se aprecia en muchas navajas, a veces chinas o incluso españolas, ¿eh? Porque muchas veces hay navajas españolas que te cuestan el precio que te ha costado a ti esa y no, y tú ves que y coges esa y aprecias la calidad. Este- son navajas que, además son navajas que suelen tener una ergonomía muy estudiada, ¿eh? No son, digamos, diseños que hagan así al tuntún. Son diseños que tienen quizás las formas raras, igual que nuestro Quercus, ¿no? El cabo de nuestro Quercus. A veces parece raro, pero es que está más pensado de manera ergonómica que de manera estética. Y muchas veces, si te buscas la ergonomía, igual no coincide con la estética. Y es lo que le pasa un poquito a Spyderco, que sus navajas buscan sobre todo lo que es la ergonomía en la mano, no tanto la estética. Por eso hay gente que no acaba de eso. Porque mira, son todas muy cómodas en la mano, ¿eh? A ver, hay veces que, por ejemplo, este tipo de cosas, de almenaos y todo, igual les sobra un poquito, no es que molesten, ¿eh? De hecho, no molestan mucho, tampoco vas a poner a trabajar con una hora ahí, pero la ergonomía está muy bien estudiada. Por ejemplo, estas curvas que tenéis aquí, el dedo, la mano aquí, la cola el final de lo que es de las cachas está encajado, la mano encaja aquí y no tiene problema. Los americanos están obsesionados que apuntaban por ahí, los americanos están obsesionados con las Spyderco. Es una cosa, todo americano tiene una Spyderco. Tú ves muchas películas y son Spyderco las que aparecen. Spyderco, Leatherman. Hay otra muy buena que a mí me gusta muchísimo que es Benchmade. Benchmade es es una empresa. A ver, igual mañana, si tengo tiempo. Buenos días, Oscar. Igual mañana, si tengo tiempo, os enseño las Benchmade. Hay una que me encanta. Hay una Benchmade que es de la Bones Collector, que a mí me encanta, es una de mis favoritas, la navaja esa. Entonces, ya os digo, podía traer muchas más, pero bueno, os traigo estas, que además que son de un tamaño considerable, ¿no? Y luego tenemos las pequeñitas que también son más usables, son muchísimo más discretas. No sé si lo sabéis, pero la primera empresa que empezó a utilizar los clips para el bolsillo, esto es una invención de Spyderco. Al igual que el agujerillo y el liner lock. El liner lock es otra patente de Spyderco. Luego Chris Reeve evolucionó
lo que es el liner lock al frame lock. Sabéis que el que tiene la patente o el que inventó el frame lock fue Chris Reeve, pero fue basándose en el liner lock. Lo que hizo Chris Reeve fue esta pletina, ponerla en el marco, como dicen ellos, el frame. Lo que hizo fue ponerla en la exterior para que tú cuanto más aprietas la mano, el seguro encaje más. Este quizás, si está bien hecho, no hay problemas, el liner. Si no, no resbala, pero las que no están tan bien hechas, pues resbala un poquito, ¿no? Y luego tenemos estos diseños de seguro, que es parecido al Assist Lock. Lo que pasa es que esto es una bola. El Assist Lock es creo que es una piecita de metal, y esto es una bola. Y luego tenemos el Medium Lock, es un backlock que tenemos aquí, que encaja perfecto, ¿eh? Vosotros la veis, andáis con ella y encaja a la perfección, parece relojería esto. Bueno, parece que tenéis animado. Muy buenas, naturaleza hermética. Parece que tenéis animado. Sí, a ver, y más la Cold Steel, ¿sabes? Son todos CRKT. Bueno, aunque yo creo que las Spyderco son. Y bueno, y las Chris Reeves, que ya son. Chris Reeves ya es una leyenda en Estados Unidos. Chris Reeves es sudafricano, pero se afincó en Estados Unidos hace mucho tiempo. Empezó a hacer navajas y empezó a ganar premios. La primera, la mítica de él, es la Sevenza. Es la navaja que representa a Chris Reeve. Y nada, y estos son, ya os digo, los americanos están locos con ella. No sé qué detalle, hablando en el grupo de. No sé, hablando. No me acuerdo, hablando en el grupo de BS9 una vez, pues. Eh, no sé qué dijo Javi, que le dijimos que si los americanos. A ver, las Emerson también son navajas muy. La Bird, la Bird son navajas buenas también. Sabéis que las Bird que apunta Oscar ahí son sería como la marca secundaria de Spyderco. Yo creo que toda la producción de las Bird está en China. Entonces han hecho un poquito desplazar la producción con las Bird, y son unas navajas que tienen una poquita menos de calidad, pero yo las compararía a las Ganzo, a todas las que conocemos de China perfectamente. No llegan a, bueno, algunas no llegan al nivel de esto, pero bueno, que sepáis que también para los que no son tan caros, las SBIR también están, que apunta Oscar. No sé de qué estás hablando, Javi. Dice que no tiene remedio, que no tiene remedio. Ya lo sé yo, que tú no tienes remedio. Bueno, no sé, ¿qué pensáis de que ¿qué pensáis de esto de las Spyderco? ¿Realmente las Spyderco no las quieren, no lo quieren los españoles porque son muy caras, porque el aspecto que tienen, o yo no sé, ¿qué pensáis? De contarme un poquito. No sé, están hablando con Javi. Yo mientras hablaba me he perdido el hilo. La estará liando por ahí, como siempre. No sé qué está liando el Javier por ahí. Ya estoy perdido. No, no tengo ni puñetera idea de lo que estáis hablando. A ver, hacerme algo de casito a mí. Escuchemos a Fran, dice. Sí, bueno, es que desde que eres influencer, desde que Instagram te promociona, ya pasas de todo. Sí, por precio. Sí, pero a ver, también tenéis una manera de meterse en las Spyderco, es un poquito haciendo lo que hizo Javi, comprando navajas más baratas, ¿no? Y luego, una vez que apreciéis
que aprendáis, puedo decir, a querer las Spyderco, os iréis metiendo y diréis, bueno, me compro esta de 60 euros, como la que tiene Javi, que yo ya lo digo, Javi acabará comprando una más cara. Yo tengo esta, pero, joder, a ver, una un poquito más cara, joder, pues seguro que es un poquito mejor, pues así empiezas, ¿no? Hasta que compras piezas. Tengo la Lion Speed, que está basada también en la, eh, en la de, joder, la del Lion Steel, que tengo enseñado también un vídeo, cuesta 500, me costó 500 y pico de euros, y esa es una pasada, eso también es un tanque, ¿eh? Está hecho en Maniago, está hecho en Italia, esa Spyderco, que es otra cosa que tiene, que también tiene piezas que hace por todo el mundo. Las Venom, yo las Venom no, esas sí que no las conozco, Oscar. Bueno, eso es lo que os decía, ¿no? De más o menos de las Spyderco. Y hablando con Marcos de Big Spain ya hace tiempo, cuando, no sé si os acordáis, cuando compró su primera Spyderco, también me llamó, bueno, me escribió y estuvimos hablando. Incluso estuvimos hablando de hacer una colaboración, también pues sobre las Spyderco. Y al final no llegó a nada porque yo estaba en la plataforma en Inglaterra y Marcos no sé qué, al final no podía o algo por el estilo, y al final no se llevó a cabo la colaboración. Pero bueno, es lo que os digo, cualquier persona... Ven, vale. Ya te entendí, Oscar. Venom, el de Spider. Sí, la paramilitary también la tengo y la military también. Tengo las dos. La militar la tengo en pixelada. Ahí va el otro apuntando. No, no es un parásito, es un simbionte. ¿Y qué diferencia hay entre un parásito y un simbionte, chaval? Que yo, a ver, no sé, la está liando por eso. Eh, la Delica es otra de las místicas también. En CPD es otra de las míticas también de Spider. Es que, a ver, tenéis navajas que se adaptan a todas. Sí, Oscar, que te explique la diferencia entre un simbionte y un parásito. A ver qué dice. Que haga un vídeo. Que haga un vídeo en su canal. Dice que nos lo dedique a ti y a mí. Dedicado a Oscar y a Frank. Y que ponga un vídeo y que explique la diferencia entre simbionte y a las de H1, que apunta a naturaleza hermética también. Las H1 son muy buenas. Es un acero que no tiene mucha retención de filo, pero es que aguanta muchísimo, ¿eh? Muchísimo joder, el salitre, la oxidación, la corrosión. Y suelen venir perladas porque suelen ser navajas para entornos marinos, navajas de marineros. Y quería apuntar otra cosa. Las navajas serradas, hay gente que no le gusta la navaja serrada, pero la navaja serrada también tiene su porqué. Si tú perlas un filo, le das mucho más recorrido al filo. Tú, si estiras ese filo, verás que es muchísimo más largo que si fuera recto. Tú coges la misma navaja y le pones un filo serrado y le pones otro liso, y tienes mucho más filo. Se están ahí apuntando. Simbionte no, parásito se aprovecha y el simbionte me parece se aprovecha y se beneficia. Están poniendo por ahí. No sé, estáis liando una con el chat. Es que, ¿sabéis lo que tienes? Yo tengo el móvil así en horizontal. Y los comentarios salen, pero salen un poquito partidos. Entonces no acabo de ver el final de las conversaciones. Más o menos por lo que veo, deduzco de qué estáis hablando, ¿no? Pero bueno, yo no sé la que está liando Javier por ahí. Pero,
¿Qué sorteo? Ese no me estoy yo enterado. ¿Qué sorteo es el que va a hacer Javier? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a sortear? ¿La Spider-Co? El Shorts, no. Leíamos una. Eso, que sortee la Spider-Co, como dice Draco. El short es el fin de semana, nos pusimos a hablar. Yo me enteré de pasada, porque se comentó en el grupo, pero al parecer en otro grupo que tenemos, que me es imposible seguirlo, la cantidad de comentarios que hay, me es imposible. Em, Debieron de hablar ahí. Y yo me enteré por el grupo que estaban los vídeos estos shorts que acaba de sacar lo que es YouTube, ¿no? Y nos pusimos a sacar vídeos short y empezaron a aparecer ahí shorts por un montón, o por casi todo. Igual hasta hacemos tendencia y todo como los shorts en la comunidad survivalera, que un poco de tendencia fue, pero bueno. Rafa Fuster, participas en el... Javier, hazme un favor, deja de utilizar mi canal para hacer sorteos, ¿eh? El cabrón, no estás de guardia, ¿qué estás haciendo? No tienes que ir a... Aquí en... Aquí es, o sea, yo pongo un asterisco también, yo participo. Si es el sorteo de aunque tengo ya esa navaja, pero bueno, por cota. Esta, esta estáis locos. Si vosotros creéis que yo voy a sortear esto. Javi lo sabe perfectamente. Yo no doy navajas. Yo no doy navajas porque son mías. Si queréis compraros vosotros las vuestras. Yo hice sorteos. El último que hice fue un sorteo bastante grande, pero navaja, no. Sorteé una navaja una vez porque me la mandaron los chinos para que la sorteara. Pero yo no sorteo navajas, yo no os doy navajas a ninguno. Yo soy un flipado de las navajas. Yo estoy enganchado a las navajas. Navaja que pasa por mis manos, navaja que no sale de mis manos, ¿eh? Y tú con la del Deca, lo que más da. Total era hacer un shot. Daba igual la navaja que tuvierais. Yo lo que creo es que, a ver, esta cuesta pasta, ¿eh? Esta no es barata, ¿eh? Simplemente también porque lleva el engranaje ese dentado para que haga el efecto de la carraquita. No es una navaja que sea muy, muy cara. Sí, Alex, yo lo que creo es que quiere que le toque un mechero de ese de cuero. Ay, que no te extrañe. Un short, bueno, pero el short es que no puedes decir muchas cosas. Son 60 segundos de vídeo y igual la gente no sabe de qué qué es el cuchillo del líder, ¿no? Pero no, la verdad es que los cuchillos del Lidl han triunfado, que no es normal, ¿eh? Ya hice un directo no sé, fue la semana pasada o por ahí. Los cuchillos del Lidl fue una barbaridad, ¿eh? De hecho, yo oí comentarios de gente que fue expresamente a comprar los cuchillos y ya no los encontró. O sea que no es solo porque es imposible, yo creo que saldrían en todos los Lidl. Yo no fui, ¿eh? No fui a ver los de Ferrola. En Ferrola hay dos Lidl y no sé si lo sabía o no, porque tampoco me molesté. Pero hubo gente que fue y que no había. Entonces, no, yo creo que no eran solo nuestra comunidad. Yo creo que están en la venta 200 euros. Me cago en Dios. Ah, no os lo comenté, que ahora lo veo aquí. Este es un diseño de Schemp. No es un diseño. A ver, no es una Spider. Bueno, diseño Spider. No sé si veis el logo aquí. Es un diseño de Schemp. Pero bueno, es un guiño a la cuchillería española, ¿eh? Ahora lo digo porque la acabo de ver por aquí y no me acordaba, ¿eh? Eh, que Spyderco suele poner también en los diseños. No sé, ya me volví a perder otra vez. Adiós sorteo. ¿Pero el mío o el de, o el de Javi?
Sí, vete que la estás liando. El mechero de cuero. Pero eso lo sortea Javi, el mechero de cuero. Sí, a ver, pero es que el del Cold Steel es muy bestia, ¿eh? El de Cold Steel es una navaja. Es muy bestia de cojones, ¿eh? Esta es grande, ¿eh? Pero la de Cold Steel es más grande aún. Y esta, si la recoges, si la guardas, no es tan grande, pero es que la otra es una pasada. Felices fiestas. Contigo ya hablo en el grupo, ¿no? No, ya. Bueno, que yo. Ahora está. No, no sé si lo sabéis, pero ahora Javier está de moda en. Ahora está de moda en el Instagram, Javier. Hace directos y todo. Las publicaciones que hace tienen muchas visitas. Entonces ahora va a dejar el buenos días. Mira, entra uno o sale uno y entra el otro. Iván, buenos días, Iván. Eh, Ahora está de moda, ¿no? En el Instagram. Entonces, como es influencer, pues yo creo que debería de hacer un sorteo en el Instagram. Esa navaja Spider Group, yo creo que la debería de sortear. Yo ya os digo, yo no sorteo nada, ¿eh? Yo las navajas que tengo en la mano no las voy. Y sigue escuchando. Joder, te estoy promocionando el. Por cierto, pasaros por el canal de Instagram de. Pasar por el canal de Instagram de Javier. Javier, pon ahí el. Pon en el chat, pon joder, el usuario, no me sale. Pon el usuario para que te sigan. Va a ser, es el encargado, Jock Bushcraft, va a ser el encargado de BS9 ahora mismo en YouTube tenemos a Iván, que es el que está de moda ahora. Y ahora va a ser, en el Instagram va a ser Javier el que esté de moda. Entonces va a ser el que va a promocionar un poquito lo que son los productos BS9. Va a ser el encargado de llevar las redes sociales de BS9 para hacernos también influencers a todos, ¿no? @Mactac. Tú también promoción. Yo también. Oye, ¿qué os iba a decir? Yo también tengo Instagram, ¿eh? Por ahora, yo a ver, no tengo la repercusión que tiene Javier, pero tengo más suscriptores, eso sí. Pero bueno, pronto me superará. Al ritmo que va, pronto me superará. Pero Pero bueno, yo también tengo Instagram, ¿eh? Ponéis @nice_galicia y ahí me tenéis a mí, ¿eh? Ya que estamos, si alguien más quiere promocionar su cuenta de Instagram, lo puede hacer en el chat. Aquí estamos todos para ayudarnos. Te vas, Oscar. Bueno, ya. Que lo digo en serio, promocionar vuestro Instagram, joder. Las cero tolerance son muy. Tú quieres promocionar tu Instagram, te tiene que darte una hostia. Estoy hablando con Iván, ¿eh? Quiere promocionar tu Instagram. Llevamos, pero yo qué sé, un mes, ¿eh? Llevamos un mes diciéndole que abra una cuenta de Instagram a Iván. Sabéis que el Instagram es de mucho de cachondas, ¿no? Le estamos poniendo en el grupo de BS9, le estamos poniendo cachondas para incitarlo a que se abra un Instagram. Pues no, el tío no. Es igual que monetizar el canal. Lleva diciendo que va a monetizar el canal desde que lo conozco. Ya cuando sacamos el Kerkus, bueno, antes de sacar el Kerkus ya ha pasado tiempo. Pues desde aquella quiere monetizar el canal. Lo que creo es que hay que ponerle más cachondas aún para que abra el Instagram de una puñetera vez. Que puede ser otro influencer también. Bueno, pero ahora va camino de influencer, ahora tenemos a Javi. Los demás somos unos pringados. Los demás no tenemos. Aquí yo llevo en YouTube ya no sé cuánto tiempo y en vez de ir para arriba voy para abajo. Hay buenas máquinas, dice Alex. Bueno, esto ya se ha desmadrado, ¿eh? Yo estaba hablando de esto y ya esto ya.
A ver, alguien más. Vi que Johnny tiene ahí ha puesto su Instagram. ¿Qué iba a decir? Alex sé que tiene un Instagram también. Que promocione el Instagram. Yo no sé si Naturaleza Hermética también tiene el Instagram, que promocione el Instagram. Y todos los que estáis por ahí podéis promocionar el Instagram si queréis. No hay problema ninguno. Por ahora, por ahora yo voy para abajo en el YouTube, pero por ahora aún me ve gente. Bueno, eh, hasta aquí vamos a llegar. Tengo cosas que hacer. Tengo que limpiar la casa y todo. Ahora que estoy de amo de casa, tengo que hacer un poquito de trabajo. Si no, luego me llega la... Ah, tú no tienes. Vale. No, no lo sabía. Eh, las Spider con el monte, estas no. Esta, por ejemplo, no. Pero sí, pero yo las utilizo en el monte para... No para hacer palitos ni nada. Yo las suelo llevar en el monte, en el bolsillo. No, no es para posturero o postureo. Bueno, algunas sí. Algunas, por ejemplo, esta es para postureo. Esta es para enseñaroslas a vosotros y poco más. Pero bueno, tengo otras navajas Spider que son más de batalla y que sí que las suelo llevar, pero es para comer el bocadillo, si llevo chorizo, corto el chorizo, porque yo soy más de... Yo no soy tanto de cuchillos, ¿eh? Yo soy más de navajas, llevarlas en el bolsillo, porque a donde voy, porque ahora con los niños, espera, se me cansa la mano. Ahora con los niños no suelo ir muy lejos de la carretera, no suelo apartarme mucho del coche por si le pasa algo a alguno, poder arrancar para eso, ¿no? Porque ya sabéis cómo son los niños. Entonces suelo llevar unas navajitas. Normalmente en la calle lo que llevo es lo que he enseñado siempre. Os he enseñado la Spirit, es la que llevo siempre en el bolsillo. Es una navaja que me gusta muchísimo porque después de 14 años, 13, no lo tengo ahora hecho muy claro, siempre me ha funcionado. La Dragonfly es otra, es una navaja pequeñita. Hombre, otro BS9 que se ha unido. Frankie. Frankie, si quieres promociona el Instagram también. La Spirit yo es que estoy encantado. Mira, yo tengo, se podría decir que prácticamente todas las Leatherman, ¿eh? Me falta alguna, pero tengo muchísimas Leatherman. Tengo la SARS, tengo la Wave, tengo todas las que tengo, la Skeleton, tengo un montón de ellas, las Squirt, un montón de ellas tengo. Y siempre he acabado con la Spirit. La Sarge la llevé al trabajo porque es un pedazo de tanque y al final no me acababa de convencer porque me molestaba la mano, yo qué sé. Y entonces siempre acabé con la Spirit en la mano y ahí lleva 13 años. Le he nutrido un poquito lo que es la funda porque ya está cuarteada, ya está hecha un Cristo. Y una cosa buena que tiene la Super Tour también es otra. Le pasa un poquito como a la Sarge. La veo muy pesada, ¿no? Para llevar, para el trabajar y a veces muy incómoda. Yo os lo digo, a ver, que es como los colores, ¿eh? Para gustos. Ahora va a salir la Spirit One Hand, pues me tendré que hacer con ella. Yo tengo 3 Spirits, ¿eh? Pero no sabía que iba a salir la One Hand. ¿Qué vídeo respuesta? Ah, no sé. Ah, bueno, estáis hablando entre vosotros. Claro, es que la Spirit no es tan agresiva con la mano. Hace daño, ¿eh? A ver, tener una cosa muy clara. Los que no tengáis una multiherramienta, tenerlo muy claro. Todas las multiherramientas lastiman en la mano, todas. Porque con el diseño que tienen de herramientas. Coño, está ahí. Pensé que no estaba. Me acaba de salir, Javier, tú que estás a 40 cosas, me acaba de salir un desplegable, una notificación tuya del YouTube, me acaba de salir una notificación tuya del YouTube de un comentario y estás aquí. Yo no sé cómo haces.
No sé, es que no sé ni de qué es el comentario. ¿De qué vídeo? Sí, hay varias, Spirits. Hay una con la punta cortada, hay otra que trae drop point y hay otra que trae drop point y cerrada. El 8CR, eso lo comenté con Javi cuando compró la suya, que es 8CR. Es equiparable a un 440C. Entre un 440C, otro tipo de aceros. El Sandvik es comparable al 14C28N. Lo que pasa es que veo el 14C28N muchísimo mejor que el 8CR. Pero es un buen acero. Es para una navaja del precio que tiene y retención de filo y fácil de afilar. Es una navaja que tiene un buen acero. Estás liados con el mechero. Estamos riéndonos aquí. Es que sois la hostia, porque yo quería hacer un directo serio hablando de la Spider y Javier anda liando por ahí. Decir una cosa, que yo en el directo que hizo en el Instagram también se la estaba liando. Porque el directo del Instagram ahora tiene un botón que son preguntas, ¿no? Y no sé cómo le aparece a Javi, pero le debe aparecer la pregunta unos segundos después de hacerla yo o por ahí. Bueno, que se me. Entonces, está bastante chula. Y los corazoncitos que le podéis poner. Yo cuando haga el otro directo ya se la liaré. No sé, me estoy perdiendo con la Spirit. Pero bueno, que yo pensé que Javier se había ido. Eh, no sé, bueno. Voy a cortar, porque no. Porque me estáis liando. El corte de chorizo. Yo tengo un chorizo. Nada. Eh, Hay caña de lomo allí. Sí, la Spirit a mí me encanta. Yo os lo digo, es la multiherramienta por excelencia. Además, tenéis una cosa, que Leatherman tiene garantía de 25 años, creo. Que según cuando la compréis, no sé si duraréis más que la multiherramienta, pero bueno. Em, Leatherman la tiene de por vida. O, perdón, Victorinox la tiene de por vida. O sea que, pero siempre que se rompa por lo que ellos consideran normal, ¿no? Oye, pues mira, podíamos sortear una cesta de Navidad. ¿Qué le pasa a Cole Steel? Ahora Javier que haga un directo después del mío y luego ya que haga el sorteo de la Spider. La han vendido, no sé a quién. No sé, yo no tenía ni idea que Cole Steel la habían vendido. El gordo ese, creo que tiene bigote, ¿no? El gordo ese que sale en muchas pruebas es el dueño de Cole Steel. Yo es que no sabía nada que la habían vendido. La busca. La tenacia no, si al final va a crear tendencia con las Spider-Co baratas. Yo he visto, ¿eh? Yo he visto multiherramientas Spider-Co rotas, ¿eh? Pero porque, pero porque igual no, el uso no era el adecuado. Pero sí, yo las he visto, ¿eh? Incluso he visto una que le había, pero yo creo que era un defecto de fabricación, le había saltado el remache. Uno de los remaches creo que fue de la hoja o algo así, le había saltado, ¿eh? Yo sí que tengo. Bueno, como,
No sé, yo lo de Cold Steel. A ver, yo tampoco lo entiendo mucho, porque es una empresa que vende muchísimas piezas. Lo que pasa que igual, yo qué sé, o no vende las piezas al precio que las tiene que vender, o no sé. Pero bueno, es una empresa que siempre ha vendido. No, Cold Steel es americana. A ver, una cosa muy buena que tiene Cold Steel es el Trial Lock. El Trial Lock ese que tienen ellos diseñado, que son tres puntos de apoyo, creo que son tres puntos de apoyo, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, el Trial Lock son tres puntos de apoyo. Ah, está Juan por ahí, no lo había visto. A ver, estaba hablando del el Trial Lock, ese que tiene es muy, muy, muy fuerte. Es un diseño muy ingenioso y es un diseño muy fuerte. Reventar el seguro de una Cold Steel es muy difícil, ¿eh? Ser una cadena de supermercados, pues entonces, si una cadena de supermercados, enseguida tienen las Cold Steel en todos los supermercados, ya, seguro. Será una de estas famosas ¿no? De estas cadenas americanas famosas de supermercados. Que, ¿cómo es? No me sale el nombre. Bueno, en Inglaterra es el Asda. Es la filial inglesa de este. Bueno, chavales, esto ya se está alargando un poquito. El Mercadona encontrar una Cold Steel. Oye, mira, pero bueno, si son precios razonables. A ver, yo también me estoy quedando sin batería, ¿eh? Pero bueno, por eso voy a cortar. Ya os veo muy animados. Hoy no sé qué os ha pasado, pero habéis empezado ahí. Lo del sorteo nada, lo del sorteo no. Aquí ya no hay más sorteos. Estoy callado porque os estoy leyendo, porque lleváis una carrerilla hoy que no es normal, ¿eh? Te estáis, yo no sé, venís fuertes del fin de semana. Haré más directos el lunes. Bueno, chavales, ya esto ya está alargando mucho. Iros despidiendo. Recordad, si tenéis Instagram, ponerlo ahí en el chat. Poner, poner el Instagram en el chat. Y recordar, mm, esto es igual que los cuadros de Picasso cuando no era conocido. Recordar, Javier se que va a convertir en un influencer de Instagram. Pasaros por su Instagram, no lo perdáis. Esto va a ser, como os digo, igual que Picasso cuando no era conocido. Sigue ahí, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo porque no sabía si seguía ahí o no. Pero bueno, pasar por el Instagram de Javier igual, ¿no? Venga, nos vemos. Que tengo que hacer cosas. Hasta luego.